Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar unos minutitos más mientras se está uniendo la gente y vamos a dar inicio a la charla. Es que vamos a esperar un par de minutos más para dar inicio. Ok, entonces ya vamos a dar inicio a la charla. Aprovecho de comentarles previamente que cualquier duda o consulta que tengan, vamos a dar un espacio luego de terminada la charla para que puedan realizarlas. Las pueden realizar a través del chat o también a través de la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Así que las vamos a ir contestando por ambas partes. Así que bueno, vamos a dar inicio a la charla cómo la inteligencia artificial aprende a interpretar nuestro mundo, aplicaciones en astronomía y en Chile post-estallido. Quien va a hacer la presentación es Cristóbal Donoso, magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción. Así que Cristóbal, ahora te doy el pase, y también nos acompaña Julio Godoy, quien es el director del diploma en Inteligencia Artificial. Así que él después, igual de la charla de Cristóbal, nos va a contar un poquito de qué trata el diploma, de los módulos, y si es que también tienen alguna consulta respecto a eso, también se la pueden hacer después a Julio. Así que Cristóbal, voy a dejar de compartir para darte el paso a ti. Ok. Ahí sí. Ahí. ¿Se ve en pantalla completa, cierto? Sí, se ve completa la pantalla. Ya, perfecto. Hola a todos y todas. Como dijeron, mi nombre es Cristóbal. Actualmente trabajo haciendo investigación en el laboratorio de Ciencias Computacionales Aplicadas en la Universidad de Harvard. También he colaborado en algunos proyectos en la unidad de Data Science, en el diplomado. Y hoy les vengo a hablar acerca de cómo la IA aprende a interpretar nuestro mundo desde un punto de vista bien
alto nivel, y sin entrar mucho en lo técnico, y mostrarle algunos proyectos que he realizado. ¿Ya? Se preguntarán por qué, así como estallido social y astronomía, como que no hay mucha conexión en la práctica final, ¿ya? Pero aquí les voy a contar cómo estas cosas se relacionan desde la inteligencia artificial, que finalmente es bien transversal a muchos de los problemas que en nuestras especialidades enfrentamos. Entonces, este es como el recorrido que voy a hacer en la presentación. Primero voy a hablar acerca de, y voy a poner el puntero aquí, ahí sí, voy a hablar de representaciones artificiales, que es un concepto bien básico, yo creo que, bueno, más que básico, es fundamental dentro de la inteligencia artificial. Todos los algoritmos de inteligencia artificial tienen que generar representaciones para poder llegar a hacer las tareas que realizan. ¿Ya? Luego voy a hablar de un caso en particular de representaciones que tiene que ver con el procesamiento de texto o el lenguaje natural. Y acá contarles como dos proyectos, uno de el procesamiento de encuestas de conversaciones ciudadanas que se hicieron post estallido social del 2019 hasta abril del 2020 más o menos, y, y un modelo de inteligencia artificial para procesar estrellas. ¿Okay? Entonces, vamos a partir primero hablando de representaciones. Entonces, lo primero, me gustaría aquí, sin ánimos de que esto se transforme en una presentación filosófica, pero sí es interesante hablar un poco de los conceptos que se manejan detrás de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Y que tiene que ver con la representación. ¿Qué es una representación, cierto? Y aquí me basé en un diccionario saqué algunas definiciones, no solamente una, ¿ya? Y que una representación tiene que ver con la aprehensión, con H, ¿cierto? De un objeto que efectivamente está presente, también un acto por el cual lo concreto y lo diverso es pensado bajo una forma categorial. Entonces aquí estamos hablando ya de ciertas clasificaciones que nosotros realizamos constantemente. Y aquí encontré otra también de reproducción de percepciones pasadas, ¿ya? Y aquí estamos hablando de una representación de la memoria, que es algo igual interesante de esto de hablar de la memoria, porque en inteligencia artificial también se utiliza mucho ese concepto. Entonces ahora la pregunta es, y bueno, antes que se me olvide, esto no está porque sí, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos algunas imágenes del Dixit, de un juego de mesa. Nosotros solemos hacer representaciones basadas en ideas que tenemos, ideas preconcebidas. Y la idea entonces es preguntarnos cómo nosotros realizamos esto, primero, en primera instancia, para poder transmitirle ese proceso también al computador. Y responder esta pregunta, que es, ¿puede la máquina llegar a crear representaciones? Y aquí, obviamente, la respuesta es sí. Yo les voy a mostrar casos de aplicación, pero la idea es que entendamos cómo lo hace. ¿Ok? Pueden haber múltiples representaciones, así como yo podría entender de múltiples formas estas imágenes. Va a depender de la visión de cada uno, pero en general las representaciones tienden a ayudarnos a realizar tareas en concreto. Entonces voy a avanzar acá. Y en la práctica. Entonces aquí quiero hacer como, ya entendiendo un poco la idea de lo que es una representación, ¿cierto? Me gustaría hablar de cómo se entiende en inteligencia artificial este concepto y cómo se aplica. Entonces los voy a invitar a hacer un ejercicio en el que nos olvidamos como de todo lo que, de todas las representaciones que sabemos, solamente tenemos una bolsa de letras y en base a eso vamos a generar nuestras representaciones, ¿ya? Y vemos esta imagen. ¿Okay? Yo no sé lo que es, no tengo una representación para lo que estoy observando, pero le voy a colocar gato. Y tengo esa palabra, gato, solamente esa palabra. Esa va a ser mi representación en texto. ¿Okay? De alguna manera acá estoy dando información respecto de lo que me acontece, de lo que se expresa. ¿Ya? Ahora, si nosotros con esta representación, no con la imagen, sino que con la representación, quisiera responder esta pregunta, ¿qué está haciendo el gato? Bueno, no lo sé, no lo podría saber porque la representación solo me dice un gato. ¿Ya? ¿El gato está seguro? Tampoco tengo cómo responder esa pregunta. La representación es simple, es solamente una palabra. Ahora, si bien esto puede parecer no tan informativo, pero yo podría cambiar la representación, ¿cierto? Podría colocar, este es un gato romano gris con blanco, acostado en su reposera en un día soleado.
¿cierto? Entonces estoy aportando más información a mi representación. Y ahora sí podría responder, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el gato? Si el gato está seguro. Bueno, yo sé que el gato está seguro porque este es mi gato, pero y sé que está ahí reposando, ¿cierto? Está mirando. Entonces, a lo que voy con esto es que de alguna manera la representación, como nosotros la entendemos, se forma a partir de características que observamos. Y esto nos permite contestar algunas preguntas, ¿ya? Como las que están aquí abajito. Así que esto es importante a la hora de poder representar. Entonces, esta es como la línea que nosotros identificamos. Tenemos una imagen. La imagen va a tener ciertas características como la forma, por ejemplo, el color de este pajarito. Y en nuestra mente, ¿cierto? Nosotros conscientemente vamos a darle una representación a esto y vamos a clasificar y vamos a decir es un chucao, ¿ya? Ahora la inteligencia artificial por sí sola no logra hacer esto, ya per se, ya no tiene forma de aprender esta representación, por lo tanto, si es que la inteligencia artificial estaba poniendo atención en el ejemplo anterior, va a decir que estoy un gato. Claramente no lo es. La pregunta entonces es cómo lo podemos hacer. Y una de las formas de hacer esto es haciendo ingeniería de características, ¿ya? Aquí es importante mencionar de que la inteligencia artificial no funciona por sí sola, ¿ya? Tenemos conocimiento experto, que se lo da un humano. Nosotros tenemos cierta concepción de lo que está pasando y por lo tanto vamos a darle esta información en características a la inteligencia artificial. ¿Ok? Y luego, con estas características, nosotros vamos a aplicar diversos algoritmos que van a aprender a, y van a realizar una representación, y finalmente acá va a estar bien y va a decir que es un chucao. ¿Ya? Esto que estamos, lo que les acabo de contar es lo que se conoce como Machine Learning, ¿ya? Y que es un área bien amplia de algoritmos y de estudio de inteligencia artificial, que se basa principalmente en el estudio y en el análisis de características, ¿ya? Pero existen otros enfoques, que en eso es lo que yo hago en mi investigación, que es el aprendizaje automático de características. O sea, ya no queremos que meterle un sesgo humano, no queremos darle este conocimiento experto a priori, sino que queremos que la propia inteligencia artificial sea suficiente para generar estas características. Y esto es lo que se conoce como deep learning. ¿Okay? Acá, si bien nosotros le podemos pasar ciertos patrones o ciertas cosas, pero son siempre muy fundamentales, nada muy específico, ¿ya? Yo no le voy a dar información como, por ejemplo, el promedio de un grupo de personas, ¿ya? Eso podría ser una característica, hablar de la media de algo, ¿ya? O de la forma o cosas así. Voy a dejar que la inteligencia artificial automáticamente se dé cuenta. Puede coincidir como puede que no. Por lo tanto, la representación que la inteligencia artificial vaya a hacer a partir de estas características que aprendió automáticamente va a ser distinta. Eso es importante mencionarlo, ¿cierto? Y ¿cómo hacemos que la máquina entonces aprenda una buena representación? Ahí viene la siguiente pregunta. Si ya no le estamos pasando nada, ningún conocimiento a priori. Bueno, tenemos que saber que una buena representación debe resumir el contenido de los datos. Punto 1. Debe omitir información innecesaria. En el caso anterior, por ejemplo, yo no necesito saber si el fondo es blanco, o es negro, o es verde. Yo lo que necesito ver es la forma y quizás el color del pájaro para determinar que es un chucao, ¿ya? Por lo tanto, esa es información que no me sirve, es innecesaria. Y eso nosotros automáticamente lo hacemos. Sabemos discriminar ese tipo de cosas. Y además debe resaltar lo importante, ¿cierto? Algo lógico, en donde nos permita y que sea informativo, ¿ya? Con la representación que el algoritmo va a aprender, que, insisto, tiene que tener estas tres características, nosotros podemos resolver problemas del mundo real. Así como nosotros, si sabemos la representación de un gato, podemos diferenciar el gato de un perro, porque ya lo entendemos, ya lo aprendimos de alguna manera. Entonces esta es la idea básica
de cómo los algoritmos funcionan en torno a esta idea de la representación, ¿cierto? Y aquí es importante, y voy a enfatizar mucho en esto, que las computadoras no procesan la información de la misma forma que los seres humanos, ¿ya? Por ende, su representación nos va a aportar nueva información, y esto va a ser complementario, ¿ya? El computador procesa matrices de números, tiene otras formas de analizar los datos, pero de igual manera terminan siendo equivalentes funcionales del ser humano porque logran realizar las mismas tareas que hacemos nosotros, pero por otra vía, ¿ya? Aquí se apoya mucho de la estadística y las matemáticas. ¿Ok? Entonces, en resumen, las representaciones nos permiten describir, entender el mundo real. Las características, ¿cierto?, nos permiten construir representaciones. Y si podemos entender lo que se manifiesta, ya haciendo estas representaciones, entonces podemos resolver algunas tareas como, por ejemplo, clasificar, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera logramos que el computador cree sus propias representaciones? Y aquí esto depende del caso de estudio, ¿ya? Depende de cada uno de las aplicaciones que nosotros queramos hacer. Todo tiene su ciencia, va a tener sus supuestos y tenemos que manejar cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, estamos bien con la primera parte, ya sabemos lo que son las representaciones y por qué son tan importantes para los algoritmos de inteligencia artificial. Y ahora les voy a hablar acerca de cómo se hacen estas representaciones, pero para el texto en particular, para el procesamiento de texto, ¿ya? Y les quiero hablar de un proyecto que se llama BERT, que es un modelo de lenguaje basado en mecanismos de atención. Por ahora ignoremos un poco qué son los mecanismos de atención. No voy a hacer una clase de eso, pero dejémoslo como que es un mecanismo para que el computador pueda aprender, ¿ya? Esto fue desarrollado por Jacob, ¿ya? Y compañía, ¿cierto? Era un team de Google en el año 2018. Fue una inteligencia artificial, es una inteligencia artificial preentrenada en millones de textos, desde Wikipedia principalmente, ocuparon otros corpus también, pero le pasaron millones de oraciones, sentencias del lenguaje natural, y es un modelo autosupervisado del cual aprende a predecir palabras enmascaradas, ¿ya? Esto puede sonar un poco complicado, pero me voy a detener aquí un poco. Cuando hablamos de autosupervisado, queremos decir que el algoritmo aprende por sí solo generando sus propios ejemplos. Muchos de los algoritmos en inteligencia artificial necesitan de etiquetas, aprenden en prueba y error, ¿ya? Un mecanismo que también hacemos los seres humanos. Y algunos algoritmos dependen, ¿cierto?, de que nosotros le digamos, mira, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, y así le vamos enseñando, pero este algoritmo en particular se puede generar automáticamente su conjunto de entrenamiento, ¿ya? Automáticamente lo va generando, por lo tanto nosotros no tenemos que hacer nada, solamente le pasamos las reglas del juego y el algoritmo automáticamente se va a entrenar por sí solo. Entonces, juntando lo que es mucho texto con lo que es los algoritmos de inteligencia artificial, en particular una red neuronal se ocupa aquí, artificial, se genera BERT, que es este modelo que yo les vengo a mostrar hoy en día. Y en el caso particular del lenguaje natural, aquí hay un principio, bueno, una hipótesis que se planteó por allá por el 1953, Wilson Taylor, que dijo, si somos capaces de predecir palabras en una oración incompleta, entonces existe un entendimiento del lenguaje y por lo tanto tenemos una buena representación. Qué bien, entonces desde la literatura ya tenemos una idea de cómo poder hacer o cómo podemos garantizar buenas representaciones del lenguaje. ¿Ok? Entonces vamos a entrenar un modelo estadístico que sea capaz de predecir palabras en una oración. Y para eso obviamente tenemos un montón de literatura, diplomados, pero no voy a entrar ahí en detalles. Y, solo vamos a decir que existen modelos matemáticos capaces de aprender. No quiero entrar en detalle en esto, no es una clase de inteligencia artificial, pero por ahora vamos a asumir de que existen estos modelos estadísticos, matemáticos, que son capaces de aprender a hacer tareas. ¿Qué tareas vamos a realizar? Bueno, vamos a tratar de predecir palabras en una oración. Si mi modelo estadístico es capaz de hacerlo, entonces ganamos, tenemos una buena representación.
Entonces, este es un ejemplo, acá podemos ver el perro, un espacio, porque vio a una persona. Automáticamente yo podría decir, los perros ladran, entonces el perro ladró. Y es correcto, ¿cierto? Tiene sentido, yo soy capaz de hacer eso, por lo tanto, y yo creo que todos ustedes también lo lograron hacer, tenemos una representación ya aprendida de lo que es, en este caso, el texto en español. Ahora, además, BERT inserta una nueva tarea. Le dice al algoritmo, ok, además de predecir palabras en un texto, lo que podemos hacer es tratar de que meta un poco más el contexto, ¿ya? Entonces, si yo leo esto, el perro ladró porque eras una vez, no me suena coherente, como que algo no me calza, como que aquí hay alguna parte que no corresponde. Y el modelo también debería ser capaz de reconocer esto. Entonces también se entrena para clasificar si esto pertenece o no, o tiene coherencia con lo que yo estaba leyendo antes. Si entonces el modelo se entrena haciendo estas tareas, yo al final del entrenamiento podría decir, ok, el algoritmo realmente aprendió una representación. ¿Ya? Una vez entrenado este modelo, los autores utilizaron la representación de BERT para resolver otros problemas tales como análisis de sentimientos, chatbots y básicamente muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros tenemos en nuestro celular, en el computador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy cotidiano hoy en día. Y así, por ejemplo, si yo le coloco una frase, hoy es un buen día para cocinar, le paso este texto a BERT, BERT me va a sacar una representación artificial de este texto, y esta representación va a entrar a otra inteligencia artificial que va a aprender a decidir si es que esto es algo positivo o negativo. ¿Ya? Y bueno, hay otros estudios donde esto podemos ramificarlo en muchas más emociones, ahí va a depender del campo de estudio. Entonces BERT aprende a representar el lenguaje en forma de texto, ¿ya? Y otra IA va a recibir esta representación y va a intentar hacer esta tarea específica que puede ser análisis de sentimiento como le estoy mostrando ahora. Esto es importante porque acá no tenemos conocimiento a priori, que muchas veces nos sirve, pero también nos limita, porque estamos pasándole nuestra concepción del problema a la inteligencia artificial, versus que la inteligencia artificial, mediante la explotación y el trabajo con los datos, logre desarrollar su propia representación, y podría ser, y es más informativa, y así es como ellos lo mostraron después con los experimentos que hicieron. ¿Ok? Entonces, eso con BERT, y ahora les quiero hablar de dónde se ha ocupado esto, dónde se ha ocupado BERT, y aquí me acabo de dar cuenta que tengo un typo, dejé el subtítulo de la slide anterior, ¿cierto? Pero esto es un proyecto que desarrollamos en la universidad en colaboración con un grupo interdisciplinario, en el cual analizamos encuestas de post-estallido social, como les había comentado al principio de la presentación, ¿ya? Y ocupamos estos mecanismos de representación artificial para poder resumir la gran cantidad de datos que teníamos. ¿Ya? Esto fue, como les dije, eran mesas de conversación desde el 2019 hasta el 2020, abril más o menos, de diálogos ciudadanos post estallido social. Y estos diálogos contenían muchas personas participaron, ¿cierto? Bueno, en comparación con la población del país, claramente no, pero entrar a analizar 87.896 en respuestas, asumiendo además que no es solamente una respuesta, sino que una persona podría dar más de una, ¿ya? Es un procedimiento bastante tedioso. Muchas veces se aplican este tipo de mecanismos para poder recolectar información, pero no tenemos después las herramientas para poder analizar y poder finalmente ver con certeza y rápidamente qué es lo que está diciendo la población. Aquí hay un ejemplo de cómo era esto. Esto era el texto, ya la gente escribía a mano alzada y luego este pasó por un proceso de digitalización para llegar finalmente a algo que el computador pudiese entender, ¿ya? Entonces la pregunta aquí era cómo resumimos esta información.
Y lo que utilizamos fue un modelo como BERT, ¿ya? Para pasarle toda esta encuesta. Le dijimos, mira, aquí están todas estas personas con todas estas respuestas que hicieron, y necesitamos que haga una representación de esto, y luego con esa representación entrenamos otra inteligencia artificial capaz de poder clasificar lo que necesitábamos. ¿Ya? Aquí habían contribuciones, emociones, necesidades, entre otras. ¿Okay? Fue un trabajo bastante interesante, ¿ya? En el que nosotros solamente nos limitamos a resumir los datos. ¿Ya? En el caso particular, aplicamos una red neuronal en la clasificación de contribuciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede la inteligencia artificial clasificar una contribución? Y acá tenemos dos opciones. Podemos hacerlo buscando en la literatura, que fue la vía que nosotros seguimos, o dejar que la inteligencia artificial se dé cuenta por sí sola las características, perdón, las clases, las categorías que importan, pero dado que esto igual necesitaba cierto respaldo, cierta validación, decidimos irnos por el lado de buscar estas categorías en la literatura, ¿ya? No sacarlas del bolsillo, sino que sacarlos desde la investigación, que haya sido validado, ¿cierto? Y que la inteligencia artificial aprendiese algo que está en la literatura y que nosotros podemos aceptar, eh, al menos desde el método científico. ¿Ya? Y acá podemos ver cómo esta clasificación entre las contribuciones, ya había aquí esta línea del continuo del compromiso cívico, en un extremo tenemos lo formal público, en el otro lado tenemos lo informal privado, la acción individual, la acción colectiva, y entre medio tenemos una serie de cosas que nosotros podemos tomar como ciudadanos. Por ejemplo, aquí tenemos votar, que está más cerca de lo individual, ¿ya? Y por acá tenemos voluntariado, ¿cierto? Servicio público sostenido en el tiempo, ¿ya? Como algo colectivo. Entonces le pasamos estas categorías a la inteligencia artificial para que pudiese aprender a clasificar lo que estaba recibiendo, ¿ya? Ahora, ¿cómo? Etiquetamos a mano un subconjunto. En este caso, uno de los colegas que participó en este proyecto, que era cientista político, él leía una respuesta y decía, esta me parece que debería ser esta categoría. Y después leía otra y decía, bueno, debería ser esta categoría. Y así sucesivamente etiquetó un subconjunto, obviamente no la totalidad, y luego entrenamos la inteligencia artificial con ese subconjunto, le dijimos, mira, tenéis que comportarte de esta manera, tenéis que comportarte como lo hizo este cientista político, y una vez que la IA fue entrenada, ya nosotros le pasamos todas las encuestas para que de alguna manera generalizara lo que había aprendido. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos resultados. Bueno, la matriz de confusión es un método que nos permite evaluar nuestro modelo, y esto es importante porque cada vez que nosotros resumimos esta información utilizando mecanismos de inteligencia artificial, lo decimos con cierto grado de error, ya que hay una evaluación, hay una validación también de los resultados que estamos sacando. Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos las etiquetas reales, las etiquetas predichas por el modelo. En el caso óptimo deberíamos ver una diagonal, aquí una matriz diagonal con puros 1. ¿Ya? Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, combatir la delincuencia, la inteligencia artificial le achunta en un 97%, ¿ya? A la respuesta de, en este caso, la persona que etiquetó. Con un 97% le achuntamos a ese comportamiento, ¿ya? Pero también tenemos, se llama matriz de confusión, porque además podemos ver en qué se confunde, ¿ya? Por ejemplo, combatir la delincuencia se confunde aquí un 1% con la confianza en las instituciones y reciprocidad en redes, ¿ya? Aquí podríamos hacer zoom y ver qué está pasando, por qué el algoritmo tomó esa decisión, por qué no tomó otra, ¿ya? Entonces esto es interesante. Una vez que nosotros llegamos a esto, viene el post-análisis, donde tomamos los resultados de la inteligencia artificial y podemos entonces sacar conclusiones. ¿Ok? Importante también mencionar de que nos estamos comparando con lo que etiquetó una persona. Usualmente en inteligencia artificial, si nos quisiésemos comparar, por ejemplo, cómo lo harían los seres humanos, deberíamos tomar a, no sé, 10 personas y pasarles los mismos textos y decirle, etiquétales. Colócales una clasificación, colócales una categoría. Y estas personas van a empezar a colocarle sus etiquetas, probablemente no van a
sus respuestas no van a ser unánimes, van a tener cierta discordancia, ¿ya? Y van a tener un porcentaje de acierto con respecto al etiquetador. Y ahí nos podemos comparar con la inteligencia artificial, ¿ya? A lo mejor los seres humanos tienen menos acierto que la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial puede verse desfavorecida en otros casos. Eso va a depender de muchos factores, de los datos, del modelo, del ruido que tengan los datos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros logramos clasificar. ¿Para qué? Para poder resumir la información que se nos está entregando. Otra de las cosas que son interesantes era esto, que en realidad podemos ver qué es lo que está pasando al momento de que la IA toma una decisión, ¿ya? Y todas las decisiones que toma la IA no son deterministas, no quiere decir que la IA diga, esto es esto, pum, y no hay otra cosa. Acá tenemos una probabilidad. La inteligencia artificial usualmente son modelos estadísticos y con cierta probabilidad van a afirmar algo. Y aquí es interesante porque si ustedes se fijan, la etiqueta que puso acá el etiquetador dice reciprocidad en redes, ¿ya? Y el texto, que lo recibimos de una encuesta, dice desde el propio personal, propios conocimientos a aportar a la sociedad. Si yo lo leo, igual estaría medio confuso, me ponen todas estas clasificaciones y no sé qué hacer. Y aquí lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial optó por darle mayor probabilidad a participación, no a reciprocidad en redes como lo hizo el etiquetador, pero igualmente le da una probabilidad alta a reciprocidad en redes. Y también vemos que le da una probabilidad también alta a educación y autoeducación. Y a voluntariado, y aquí un poquito a combatir la delincuencia, que no tiene mucho que ver ahí, insisto, podríamos quedarnos con las tres probabilidades más altas, yo diría que eso sí tiene más significancia, pero es interesante ver este tipo de resultados porque nos da más información respecto de, en este caso, lo que respondió una persona. A lo mejor la persona cuando escribió esto no tenía idea de la clasificación que le quería dar, de hecho eso es lo más probable, simplemente lo escribió. Y luego con la inteligencia artificial nosotros podríamos decir, mira, en realidad esto se parece, tiene como más aire a hacer educación, participación y reciprocidad en redes. Y esto lo podemos hacer para toda la población y podemos construir soluciones consecuencias de los resultados probabilísticas que de alguna manera nos ayuden a tomar decisiones. También podemos hacer este tipo de cosas como separar por grupos etarios, ¿ya? Aquí hay algo interesante, y es que de 0 a 5 años tenemos datos, ¿ya? Uno podría preguntarse cómo, cómo un bebé, una bebé va a contestar una encuesta, y la verdad es que, claro, esto debe ser algún error, alguien en la encuesta puso que tenía 0 años, o que tenía 3 años, no sé, cosas que pasan, pero nosotros no quisimos eliminar nada porque nos estamos limitando solamente a describir y a resumir los datos, ¿ya? Luego podríamos sacarlo, pero si lo sacamos a priori podríamos sesgar, estaríamos sesgando. Y la idea no es sesgar los datos, la idea siempre es tomar esta foto, validarlo con los métodos matemáticos y estadísticos que tenemos, pero no hacer ningún supuesto sobre lo que está pasando aquí. Esto es lo que recibimos, esto es lo que es, ¿ya? Hay algo interesante acá que, por ejemplo, la protesta social se ve mucho más alto para los grupos entre 15 hasta yo diría como 40 y aquí de 70 años, los más viejitos de la población, va bajando un poco esta contribución, ¿ya? Estas son contribuciones, entonces contribuir en la protesta social para alguien de 70 o más es un poco complicado, ¿ya? Acá podemos hacer post-análisis, puede venir algún cientista social a analizar estos resultados y ver si es que realmente tienen coherencia o por qué está ocurriendo esto, darle algún grado de causalidad, que el algoritmo por sí solo no puede hacer. ¿Cierto? Y en el segmento, los segmentos más adultos de la población, ¿cierto? Hay un mayor interés por contribuir con el trabajo, más que en las poblaciones más jóvenes. Entonces, este tipo de conclusiones nosotros las podemos hacer con este tipo de algoritmo, ¿ya? Esto se hace muy rápido, ¿ya? Y esa es la ventaja de hacer esto, que podemos analizar un montón de información, pero de manera mucho más rápida. Entonces, en resumen, lo que hicimos fue utilizar un proyecto de inteligencia, un modelo de inteligencia artificial para procesar encuestas ciudadanas. Utilizamos un modelo capaz de representar el texto en español,
el que le había hablado antes, que aprendió a completar palabritas y a ver el contexto y se armó una representación del lenguaje. Entonces utilizamos ese modelo y pudimos resumir la información con cierto grado de error. Y validamos esto con un método, el cual aplicamos y podemos decir que nuestra inteligencia artificial logró resumir esta información con tal grado de exactitud. ¿Ya? Así es posible analizar y resumir grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos versus lo que tomaría esto. Imagínense hacer esto para todo un país, como más de 18 millones de habitantes. Es algo muy tedioso, pero con este tipo de herramientas podríamos resumir la información de manera mucho más rápida. Ok, y ahora voy a pasarme desde las encuestas, desde el texto, a saltar a astronomía. Se preguntarán cuál es la conexión. Bueno, la conexión es este proyecto que está en desarrollo, que lo estamos haciendo en conjunto con Harvard, y que tiene que ver con crear un modelo que se inspira en BERT, que se inspira en este modelo que aprenda a representar el texto, el lenguaje, pero ahora no queremos representar el texto, queremos que aprenda a representar las estrellas, queremos que aprenda, ojalá, a representar mucho más del universo, que se pueda armar su propia representación de los objetos estelares. Y en general en astronomía uno tiene muchos datos, pero en proporción son muy pocos los que están etiquetados, porque hay un montón de estrellas, ¿ya? Clasificar cada estrella que hay en el espacio cuesta mucho, pero tenemos computadores potentes, el hardware ha avanzado mucho en los últimos años y podemos procesar una gran cantidad de datos, ¿ya? En este caso ya no tenemos texto, tenemos series de tiempo, tenemos señales. Esta es la forma en que nosotros recibimos la estrella. Para mí esto es una estrella que la están viendo acá, este otro tipo de estrella que la están viendo acá. Lo que recibimos aquí en el eje Y, vemos la variación del brillo que se recibe desde esta fuente de luz del espacio. El telescopio va a recibir esta luz en función del tiempo. Y esta variación temporal, este comportamiento, va a tener ciertos patrones que nos van a permitir clasificar lo que estamos observando. ¿Ya? Aquí no puse, por ejemplo, una supernova, pero una supernova se vería como una línea aquí, y de repente ¡pa!, estalló. Estalló el brillo porque explotó, entonces recibimos esa cantidad de luz y por lo tanto, si yo veo un gráfico así, voy a decir, esto me parece que puede ser una supernova. ¿Ok? Entonces la idea es la misma que le había mencionado anteriormente. Tenemos estrellas, se las pasamos a esta superinteligencia artificial que se llama Astromer, que va a recibir estos datos, se va a armar una representación y luego con esa representación queremos entrenar otras inteligencias artificiales capaces de poder predecir lo que está pasando en el espacio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí usted dice un 80% segura que es una supernova, nos podría decir una inteligencia artificial. ¿Por qué nos interesa clasificar lo que hay en el universo? Bueno, hay un montón de otros proyectos que los astrónomos desarrollan. Por ejemplo, las mismas supernovas, y me voy a enfocar solo en las supernovas, sirve para poder determinar distancia en el universo. ¿Ya? Y así otros objetos nos permiten entender un poco de cómo funciona todo en el espacio. ¿Ok? La técnica, la misma. Estamos inspirándonos en el texto. Ok, si al momento de sacar valores en nuestra señal de luz y somos capaces de predecirlos, entonces tenemos cierto entendimiento del proceso de la estrella, ¿ya? Al menos entendemos lo que estamos observando para poder predecir lo que está ahí, para poder predecir la magnitud en brillo que debería ir, ¿ya? Y también, si le preguntamos, oye, ¿esto pertenece a esta estrella? O sea, el comportamiento inicial tiene coherencia con lo que te estoy mostrando aquí. La inteligencia artificial también debería ser capaz de decir sí o no. Y de esta manera nosotros podríamos decir, ok, la inteligencia artificial se armó una buena representación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no necesitamos decirle a la inteligencia artificial lo que es bueno o malo. La inteligencia artificial autosupervisadamente se puede entrenar sacando observaciones al azar y obligándose a sí misma a predecir. ¿Ok? Utilizamos 6 millones de estrellas, podemos utilizar mucho más, de hecho queremos utilizar mucho más, pero 6 millones ya es harto, para entrenar Astromer. ¿Ya? Se demoró alrededor de 10 días de entrenamiento, utilizamos solamente una GPU de última generación,
luego del preentrenamiento se reentrenó sobre un conjunto etiquetado de estrellas. ¿Ya? Este proceso se llama fine tuning. En inteligencia artificial nosotros le decimos, mira, bacán, tú te formaste tu representación viendo todas estas estrellas en el espacio, estas 6 millones de estrellas, pero yo voy a trabajar finalmente en mi investigación, tiene que ver con este pequeño subconjunto de estrellas que tengo aquí, que yo las conozco muy bien. Entonces quiero que las incluyas dentro de tu conocimiento, que al menos las veas por una vez. Y ahí volvemos a entrenar, pero le pasamos solamente esta muestra. ¿Por qué? Porque queremos que el dominio sobre el cual se entrenó esta inteligencia artificial se desplace hacia nuestro dominio de aplicación. Y lo que hicimos fue contestar la pregunta: ¿es la representación de la inteligencia artificial útil? ¿Ya? ¿Logramos generar esta representación, algo que sea significativo? Y lo comparamos con modelos de inteligencia artificial que se entrenaron con representaciones de Astromer y otros que se entrenaron solamente con los datos en bruto, sin las representaciones preentrenadas. De esa manera nosotros podríamos decir que sí, en realidad es útil o no. Lo que estamos viendo acá son algunas de las reconstrucciones que hizo el modelo. O sea, le pasamos aquí la curva negra es el dato real y la roja es lo predicho. Entonces lo hace bastante bien. Me gusta esta columna. Concentrémonos acá porque en el caso ideal los residuos vienen a ser la resta entre el valor predicho y el valor real. O sea, en el caso ideal nosotros deberíamos tener una línea en cero. ¿Ya? No deberíamos tener mucha perturbación, pero aquí está cercano a cero, por lo tanto está bastante bien. La inteligencia artificial lo hace decente, ¿ya? Yo creo que lo hace mejor que yo no podría hacer esta predicción. Y acá tenemos algunos resultados de la clasificación, o sea, utilizando esto, lo que les dije, modelos que utilizaban esta representación y modelos que no utilizaban esta representación. Entonces aquí en cuadrado podemos ver una inteligencia artificial sin esta representación y estas dos últimas, que en realidad son modelos distintos, modelos estadísticos distintos, uno más simple que otro. El triangulito es más simple. Y acá variamos el número de muestras. O sea, si te paso 20 muestras, ¿cómo lo haces en términos de precisión en la clasificación? Aquí uno es el óptimo. ¿Ya? Y nos damos cuenta que al principio le cuesta, bueno, aquí este modelo que es un poco más complejo, utilizando la representación de Astromer, fue capaz de llegar casi un 60%, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Luego fuimos subiendo 50 y aquí ya se elevó este modelo que era más simple, parece que con 50 mejoró, y así sucesivamente vemos que hay una diferencia que es más que significativa. O sea, aquí tenemos una desviación que yo diría que hay como 4 desviaciones entre un resultado y otro, por lo tanto esto sí es estadísticamente significativo y podemos decir que aquí sí hay una contribución. Astromer de alguna manera está aportando algo con su representación. ¿Será la misma representación que hacemos los seres humanos? No lo sabemos, es una representación abstracta, pero podría coincidir. Podría ser que la inteligencia artificial justo se dio cuenta que hay una característica que nosotros también sabemos y que es importante para poder clasificar estrellas. ¿Ya? Entonces, estos son los resultados que obtuvimos en esa instancia. En resumen, y no sé cuánto tiempo me queda. Sí, Astromer se inspiró en los modelos del lenguaje, como BERT, ¿ya? Lo entrenamos en millones de estrellas que no habían sido etiquetadas para generar estas representaciones informativas y utilizamos estas representaciones para poder entrenar otros modelos y esto significó una mejora significativa en la clasificación de estrellas que estaban etiquetadas. ¿Ya? Entonces podemos generar esto mucho más, bueno, rápido, pero también con mayor exactitud. Y también podemos explorar esta representación. Podemos descubrir nuevos objetos. Podríamos hacerle zoom a esta representación, así como le hicimos zoom a las probabilidades en el proyecto anterior, y ver qué es lo que está pasando, en qué se está fijando más, hacia dónde se está cargando la inteligencia artificial cuando yo le paso una señal. ¿Ya? Eso es súper interesante y que se puede aplicar en muchos campos. Y con esto voy a concluir. ¿Ya? Así como yo les mostré aplicaciones en texto a partir de representaciones artificiales, también en astronomía, podemos aplicarlo incluso a economía,
y también a campos de la biología. O sea, tenemos un montón de campos de aplicación en la que podemos generar estas representaciones automáticas, ¿ya? Si no tenemos suficientes datos, no tenemos por qué siempre hacer que la inteligencia artificial haga su propia representación, sus propias características. Podríamos utilizar algoritmos de Machine Learning y pasarle el conocimiento experto. Si se dan cuenta, todo este proceso que yo les mostré es un proceso compartido, va de la mano. O sea, la inteligencia artificial por sí sola no es capaz de llegar a un final, sino que es necesario que esté el experto, ¿cierto?, de alguna manera llevando este proceso paso a paso. Y con eso terminé la presentación. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Cristóbal. Si es que alguien tiene alguna pregunta, como dije al principio, puede hacerla a través del chat, o también hay una sección acá en Zoom de preguntas y respuestas que también las pueden hacer ahí, en caso de que haya alguna. Así que ahí vamos a esperar un segundo a ver si es que hay alguien que tiene alguna pregunta. Mira, acá hay una pregunta de Cristóbal. Preguntan qué profesión se necesita para poder trabajar con los datos o con inteligencia artificial. ¿Qué profesiones? ¿Qué profesiones? Bueno, yo personalmente, este es mi punto de vista, yo creo que en general esto es bien transversal, lo pueden utilizar en cualquier tipo de profesión, ¿ya? Hay que tener ciertas nociones de estadística, cierto, de inteligencia, de matemáticas, de procesos de optimización, pero hoy en día hay varias herramientas que nos permiten aplicar estos modelos de manera simple, sin entrar tanto en la teoría, sin entrar a la derivación analítica del modelo que estamos aplicando. Así que, en realidad, para mí es la nueva forma de hacer ciencia. O sea, pasamos desde analizar las cosas en casos particulares a tomar grandes volúmenes de datos y poder llegar a concluir ciertas cosas, ¿ya? Por lo tanto, esto perfectamente lo podría aplicar no solamente un ingeniero, lo podría aplicar un cientista de las ciencias sociales, ¿ya? De la biología, etcétera. Son mecanismos que, si se dieron cuenta, si sabemos estadística, entonces podríamos de alguna manera utilizarlos y entenderlos y aplicarlos, ¿ya? Entonces, eh, yo soy informático, ¿ya? Pero tuve que estudiar harto, mucho más estadística, y así también he trabajado con otras especialidades en ingeniería, he trabajado con matemáticos, he trabajado con cientistas sociales, y todos han podido aplicar este tipo de modelos, así que yo creo que es bastante transversal, siempre y cuando haya un poquito de estudio. O sea, tampoco es tan fácil, hay que leer un poco. Gracias. Acá hay otra consulta. Mira, si es que podrías explicar nuevamente la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Sí. Mira, inteligencia artificial vendría a ser como el concepto global, ¿ya? Todo esto se engloba dentro de lo que es inteligencia artificial, donde dejé el ejemplo. Vamos para atrás, acá, ¿cierto? Entonces todo esto corresponde a inteligencia artificial. Ahora, inteligencia artificial no es solamente machine learning, que fue lo que les presenté aquí. Inteligencia artificial, hay otros métodos de inteligencia artificial que también se conocen en la literatura. Machine learning en particular, hay una componente humana bien importante y que tiene que ver con las características que nosotros le podemos pasar al modelo. Entonces le estamos diciendo, mira, esto es lo importante, esto es lo que nosotros utilizamos para poder clasificar ciertas cosas, y el algoritmo va a aprender a partir de eso. Un ejemplo puede ser, si estoy analizando el precio de algún producto, yo sé que es importante la tendencia, ¿ya? La media. Sé que es importante a lo mejor considerar algunos factores sociales, ¿cierto? Sé que es importante una serie de otras características que son importantes para poder tomar una decisión en función de eso. Por lo tanto, Machine Learning son todos estos modelos que de alguna manera tienen esta componente bien marcada. Y tenemos, por otro lado, Deep Learning, que vendría a ser un subconjunto de Machine Learning, ya si lo vemos así como un subconjunto más chiquitito, donde ya no le pasamos estas características, sino que utilizamos la gran cantidad de datos que tenemos, y eso es importante.
En Deep Learning necesitamos muchos datos. Es súper importante tener la cantidad suficiente, millones de datos, gigas, teras incluso, para que la inteligencia artificial se logre hacer una representación que sea robusta. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestra forma de generarnos nuestra representación a partir de una serie de literatura, pero tenemos esta otra manera que es dejar que el computador automáticamente lo haga. Entonces, resumiendo, inteligencia artificial, todo esto es inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial tenemos Machine Learning, que son modelos estadísticos que se basan principalmente en características que pasan los seres humanos. Y dentro de Machine Learning tenemos otro subconjunto que es Deep Learning, donde ya no tenemos características de seres humanos, sino que aprende automáticamente. Cristóbal, ya hablaste que necesitamos grandes cantidades de datos, pero justo acá hay una pregunta si es que hay un mínimo. Preguntan como cuál es el mínimo de datos que uno podría necesitar para poder entrenar modelos. 3.740, no. No hay un mínimo exacto, pero lo que yo, bueno, tiene que ser harto, pero va a depender del caso de estudio. Si estamos clasificando perros y gatos, a lo mejor eso es un problema fácil, pero ya si estamos clasificando entre cualquier objeto, no sé si ubican esta aplicación como el Google Lens, que uno saca fotos de un objeto y lo clasifica inmediatamente, ahí tenemos un montón de posibilidades. El problema ya es más complejo. Mientras más complejo el tema, mucho más datos voy a necesitar. Y lo que yo siempre hago es que experimento. Entonces digo, ok, tengo este es mi conjunto de datos, voy a entrenar con 100 y veo los resultados. Después entreno con 500 y veo los resultados. Probablemente le va a ir mejor. Y debería llegar a un punto en que converge y que ya no puedo obtener una mejora. Ahí yo diría, bueno, esto es suficiente. De aquí para arriba ya tendríamos que, si queremos seguir mejorando el modelo, tendríamos que entrar a examinar eh, la formulación matemática, etcétera, etcétera, u otro tipo de cosas. Gracias. Preguntan acá igual por el chat, qué modelo se usó para entrenar el modelo y qué distribución se usó para entrenar y validar el modelo? ¿Qué modelo se usó para entrenar el modelo? Eh, eh, no entiendo muy bien la pregunta, pero si, bueno, acá, si se refieren como a esta pipeline que tenía por acá, bueno, de hecho me servía esta misma. Acá tenemos una inteligencia artificial que genera una representación y esa representación se le pasa a otro modelo. ¿Ya? Usualmente los modelos que aprenden representaciones, que son del campo de Deep Learning, son redes neuronales. ¿Ya? En particular, el modelo BERT y también Astromer son transformers, que es una arquitectura de red neuronal para procesar series de tiempo, también se puede utilizar para procesar imágenes, que basan su mecanismo de acción en la atención. ¿Ya? Para clasificar, bueno, podemos utilizar otra red neuronal, o podríamos utilizar un random forest, o podríamos utilizar una regresión logística, o podríamos utilizar cualquier otro tipo de clasificador, ¿ya? En particular, nosotros solamente utilizamos redes neuronales más o menos simples, ¿ya? Transformers es un modelo bien complejo, tiene muchos parámetros, y por ende también puede aprender bastante, ¿ya? En realidad, los modelos van a depender del campo de acción, pero acá principalmente se trabajó con redes neuronales. Súper. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo, y vamos a darle ahora entonces el pase a Julio, que nos va a poder comentar un poco sobre el diploma. Mira ahí, Cristóbal Alejandro Miranda dice muchas gracias, estuvo muy bueno el tema. De nada, qué bueno que les haya gustado. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, Julio. Perfecto. Bueno, muchas gracias Cristóbal nuevamente por la charla. Es súper interesante cómo has aplicado inteligencia artificial en dominios que quizá uno al principio no asume que se puede aplicar, y ver algunos resultados concretos buenos, digamos, es súper esperanzador también. Así que gracias por la presentación. Bueno, partiendo de la charla de Cristóbal, ¿cierto? Miro la aplicación de inteligencia artificial en temáticas sociales como en astronomía, pero la verdad es que la inteligencia artificial, aunque a veces no la vemos de manera muy tangible, está ya en muchas áreas. O sea, una de las más obvias es manufactura, ¿cierto? Tener robots cada vez más inteligentes, ¿cierto? Procesos de logística más optimizados, apoya bastante por ahí.
En lo que es la medicina, por ejemplo, en lo que es en el cuidado en particular de adultos mayores, hay mucho avance en el cual permite monitorear, perdón, de manera remota el estado de salud de personas que, por ejemplo, viven solas, poder tomar acciones preventivas para, por ejemplo, evitar que tenga alguna crisis de salud en base a algunos indicadores biométricos. En general, en medicina también ayudando lo que es análisis de imágenes a predecir la aparición de enfermedades, especialmente en aquellas que son, como dije, detectables a partir de imágenes, por ejemplo, imágenes de lunares que puedan indicar que lo que tiene uno puede ser alguna especie de tumor. La inteligencia artificial es muy buena en ese sentido y puede incluso ser mejor en algunos casos que los expertos humanos. También en la agricultura, a través de, por ejemplo, el uso de herramientas como estos drones, ¿cierto? Que pueden vigilar cultivos, determinar cuándo un cultivo puede tener una plaga, ¿cierto? Poder tomar acciones nuevamente preventivas para evitar un desastre mayor. O, por ejemplo, en el caso de incendios también. En educación, que el impacto puede ser bastante fuerte por el uso de tutores inteligentes, donde aquí la idea es complementar el trabajo de los profesores mediante esta personalización de la educación, tener tutores que permitan al sistema conocer cuál es el estado de entendimiento del estudiante en base a conceptos y hacer evaluaciones que sean al nivel actual del estudiante. Entonces, si ven que al estudiante le cuesta algo, la evaluación se adapta a eso y así apoya el proceso de aprendizaje. Y esto es súper relevante, especialmente en contexto en el que tenemos profesores con 40 y tantos alumnos en clase, que es muy difícil que pueda hacer seguimiento de cada uno de ellos. Entonces ahí la IA debe ser un compañero súper importante. ¿Ya? Y otros también, otras áreas, otras muchas más áreas como las que comentaba Cristian hoy. No por menos, un famoso divulgador de inteligencia artificial, uno de los fundadores de la plataforma Coursera, que es Andrew Ng, que está ahí, él compara la inteligencia artificial con la electricidad. Y él dice que en el futuro, no muy adelante en el tiempo, vamos a depender de la inteligencia artificial como dependemos de la electricidad. ¿Ya? Ese nos cuesta un poquito, digamos, visualizar lo que eso va a hacer, pero bueno, esta persona es bastante exitosa, así que hay un motivo para escucharle por lo menos. ¿Sí? Bueno, y Chile en realidad no está ajeno al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Ya hace varios años, por ejemplo, en Codelco tenemos estos vehículos gigantes que están ahí arriba a la izquierda, perdón, al centro en realidad, no a la izquierda, que son vehículos que se manejan de manera autónoma, ya donde no hay un chofer ahí que lo está manejando. Tenemos arriba a la derecha el caso de la famosa compañía Notco, que ha sido bastante popular, especialmente en el último tiempo, ¿cierto? Que a través de un algoritmo de inteligencia artificial que ellos llamaron Giuseppe, es capaz de crear alimentos, ¿cierto? Con fuente no animal, ¿cierto? Y tratando de imitar alimentos que son típicamente con ingredientes animales, ¿cierto? Vemos hamburguesas, vemos mayonesa, ¿cierto? Etcétera, leche, como otros más. Y en particular, abajo, esta fotito grande muestra el desarrollo de robótica, en particular del robot llamado Cipedi, como ven ahí, que lo que hace es pasear por los pasillos de los supermercados en las noches, revisando el stock de distintos alimentos, haciendo el trabajo que antes quizá era muy aburrido, muy engorroso para que los humanos hicieran. Y eso es una startup de la Universidad Católica acá en Chile, ¿okay? Así que desarrollo local. Pero aún así, quizás nos llama la atención de que no se ve tan tangiblemente en el día a día, ¿cierto? Cómo la IA está cambiando el mundo de estas distintas facetas. ¿Ya? De hecho, hay varios estudios que han hecho consultoras que hablan acerca del potencial que tiene la inteligencia artificial para contribuir, por un lado, al estado económico de Chile y idealmente también a la calidad de vida de todos, ¿cierto? Por ejemplo, dice que la inteligencia artificial podría contribuir miles de millones de dólares al valor absoluto bruto de Chile para el año 2035. Ahora, esta estimación fue hecha antes de la pandemia, así que puede que haya cambiado un poquito los números. Pero sí, este estudio de Accenture menciona que una de las flaquezas, una de las debilidades que tiene para realmente llevar a cabo, ¿cierto?, esta contribución que la IA puede hacer al país, es que nuestro país tiene que fortalecer su sistema educativo para construir la capacidad de inteligencia artificial para el futuro. Entonces aquí ya menciona la necesidad, ¿cierto?, que mejorar la capacitación de recursos humanos, de personas que tengan conocimiento de conceptos y manejo de herramientas para aplicar inteligencia artificial. Otro estudio, este por la International Data Corporation, la IDC, menciona que una parte considerable, perdón, de las iniciativas de inteligencia artificial en las empresas no le ha ido bien, ha fracasado, y menciona que la causa fundamental es la escasez de personal calificado. ¿Ya? Entonces, y eso no solamente en Chile, sino que vemos también en otros lados, por ejemplo, estas son noticias de España de hace poco, en que se menciona en El País, en el periódico El País,
que la industria necesita 90.000 expertos en datos y en inteligencia artificial, y no se están produciendo suficientes expertos en estas materias. También parecía eso, otro, digamos, titular en el mismo ámbito, dice que la falta de profesionales, como ya pueden intuir de lo que decía antes, ¿cierto? Básicamente estrangula la expansión de la inteligencia artificial. Este es el cuello de botella principal por ahora. Entonces, esto es lo que viene, digamos, a tratar de resolver el diploma de inteligencia artificial, o ayudar a resolver, y a tratar de aumentar entonces la cantidad de personas, recursos humanos que estén capacitados en inteligencia artificial y que puedan ser agentes de cambio, protagonistas de cambio en la implementación de métodos de inteligencia artificial en sus organizaciones, ¿ya? Entonces, en este diploma de inteligencia artificial, los docentes de la Universidad de Concepción primero nos preguntamos qué es necesario para aplicar inteligencia artificial. Y bueno, primero que todo, estas técnicas, estos algoritmos, ¿cierto? Si bien las herramientas que permiten implementar estas técnicas han ido mejorando en cuanto a su usabilidad, de todas maneras hacen necesario tener un manejo básico de lo que es programación, ¿ya? Y aquí es donde este diploma se diferencia de muchos otros diplomas de otras instituciones, en el sentido de que estamos abiertos a personas que no sepan programar, porque tenemos un curso de programación dentro del diploma para nivelación, ¿sí? Llegan personas que saben programar muy bien, otras que no. La idea es que todos pasen por que todos puedan, lleguen a tener las competencias de programación necesarias para poder finalmente implementar los métodos de inteligencia artificial, así que está abierto a muchas más áreas, ¿ya? Y en este caso tenemos al doctor José Fuentes, que es colega mío acá en la universidad, que él, de hecho, en el día a día enseña programación en la Universidad de Concepción, y además hace investigación en temáticas relacionadas con lo que son estos lenguajes de programación. Otro aspecto que es importante y que se sale un poquito de lo técnico es que creemos necesario conocer, que digamos, los estudiantes conozcan las bases de la inteligencia artificial, de dónde viene, cómo surgió esto, ¿cierto? ¿Qué lecciones ha aprendido en el tiempo para no partir de cero, ¿cierto? No reinventar la rueda. Y esto incluye también los principales desafíos que ha tenido y los aspectos éticos que están siendo cada vez más relevantes. Podemos ver algoritmos de inteligencia artificial que han sido implementados en compañías de miles de millones de dólares para automatizar decisiones, por ejemplo, de contratar nuevo personal. Y estos algoritmos finalmente funcionan mal porque están, en base a los datos que utilizan, están muy sesgados para contratar, por ejemplo, solamente cierto tipo de personas, discriminando a otras. Entonces el aspecto ético llega a tener una importancia fundamental, dado el potencial que tiene la inteligencia artificial en toma de decisiones críticas, ¿ya? De hecho, una noticia que salió hace menos de un mes, bueno, casi un mes, ¿cierto? Fue cómo este artículo, perdón, salió en la revista de Nature Machine Intelligence, como dicen ahí, una revista bien prestigiosa, y menciona cómo estas técnicas de inteligencia artificial que han sido utilizadas y se siguen utilizando para crear nuevos fármacos que vienen a combatir a estas superbacterias que han ido saliendo en el último tiempo, ¿cierto? Entonces da una gran esperanza para poder vencer estas enfermedades. Pueden las mismas técnicas ser utilizadas para el lado oscuro, digamos, en el sentido de que puede utilizarse para crear armas bioquímicas, que pueden, digamos, devastar la población si es que no se usan, digamos, si es que no se usan con control. Entonces es súper relevante aquí que quienes finalmente sean los que desarrollen estos métodos tengan una noción, ¿cierto?, de lo que sean personas éticas, ¿sí? No, que lo utilicen siempre para el beneficio de la humanidad y no para algo que pueda ser perjudicial para ella, ¿sí? Bueno, en este caso hay un curso que se llama Introducción a la Inteligencia Artificial, el cual lo dicto yo, donde vemos este tipo de temáticas, vemos las bases de la IA, los desafíos principales que tienes y conceptos relacionados con la ética en la inteligencia artificial. Por supuesto, no puede haber un diploma en inteligencia artificial que no trate la temática de Machine Learning, ¿sí? Ya vimos en la charla hoy el potencial que tiene Machine Learning para toma de decisiones, resolución de problemas en muchos dominios. Entonces, tenemos de hecho, dos cursos dentro del diploma que tocan la temática. Un curso es en Machine Learning en sí, que lo dicto yo, y otro curso es el curso de Deep Learning, ¿ya? Donde se enseña, digamos, a trabajar con técnicas como las que hablaba Cristóbal un poco antes que yo. Y en el curso de Deep Learning, el docente es Guillermo Cabrera, quien es también colega mío, es también director de la unidad Data Science aquí en la Universidad de Concepción, y bueno, tiene mucha experiencia en la aplicación de técnicas
de Machine Learning y en particular también de Deep Learning en problemas industriales. Así que tiene mucho que transmitirles a él también. La inteligencia artificial, como decía Cristóbal, ¿cierto? No es solo Machine Learning, hay muchas otras subáreas y una de esas áreas que ha demostrado ser bastante útil en organizaciones es el área de la optimización. Cómo optimizar procesos en las organizaciones mediante inteligencia artificial. Y ahí aprovechamos la expertise que tenemos de dos docentes, uno de ellos que es Roberto Asín, que aparte también enseña programación, pero también es experto en lo que es resolución de problemas de optimización, utilizando inteligencia artificial, y el doctor Pedro Pinacho, que en particular es experto en utilizar lo que se llaman metaheurísticas, que son como reglas para resolver problemas de optimización de manera general, mucho más eficientes, y muchas de estas metaheurísticas también son basadas en sistemas biológicos, son lo que se llaman bioinspiradas, por eso es que está la foto ahí de la abejita, las hormiguitas, porque se basan en procesos biológicos que han resuelto muchas veces el problema que estamos nosotros tratando de resolver, entonces nos inspiramos en esos sistemas para trasladarlos a la industria. Y por último, también relacionado con lo que hablaba Cristóbal, creemos que es súper relevante y el problemática que afrontó Cristóbal lo muestra, ¿cierto? El tener conceptos y herramientas para poder procesar el lenguaje natural. ¿Sí? Que la inteligencia artificial, como interactúa con nosotros, muchas veces no es a través de solamente código, sino a través de entender, por ejemplo, nuestra voz o el texto en particular. ¿Ya? Y por eso tenemos un curso de procesamiento del lenguaje natural que se enfoca más que nada en el texto, dictado por el doctor Fernando Gutiérrez, quien es investigador en proyectos de aplicación de representación de conocimiento, es decir, cómo este conocimiento se representa de manera computacional, y también en procesamiento del lenguaje natural. ¿Ya? Esos son entonces, a grosso modo, las temáticas que se ven en el diploma en inteligencia artificial. Podemos verlo de manera más general, como está ahí. Tiene 6 módulos, ¿cierto? Repartidos, digamos, en 3 partes. Al principio se parte con los cursos de programación para hacer nivelación, ¿cierto? E introducción a la inteligencia artificial. Luego ya están listos para pasar a lo que es Machine Learning y optimización y metaheurísticas bien inspiradas. Y el último par de módulos son de Deep Learning y procesamiento del lenguaje natural. La idea es que vamos creciendo en complejidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo en la potencialidad de los métodos que se ven en los distintos cursos. ¿Ya? Ese es el diploma. Un poco más respecto a la orientación, como tenemos este curso de programación incorporado, ya no se limita solamente a personas que vengan del área de informática o de ingeniería dura, digamos, que tengan estas componentes de programación incorporado ya, que vengan, digamos, con eso antes del programa, sino que está abierto tanto, aparte de la ingeniería, a la ciencia, a la economía, salud, educación y otros campos afines. Nosotros creemos que la mejor combinación es aquellos profesionales que son expertos en su dominio, en cualquiera de esos, por ejemplo, y además tienen la formación en inteligencia artificial, ¿ya? Porque conocen muy bien el problema que la inteligencia artificial puede resolver, a diferencia de alguien que llegue sin esa formación inicial de ser experto en un dominio. ¿Ya? Por eso es que nos apuntamos a, digamos, a un amplio campo de posibles estudiantes. ¿Ya? Respecto a temas ya de logística, el diploma tiene una duración de 18 semanas, cada módulo tiene 6 semanas de duración. La fecha de inicio de las clases está programada para el viernes 6 de mayo, es decir, justo en un mes más. La modalidad es 100% virtual, ya así como estamos ahora, a través de clases sincrónicas, tanto los viernes en la noche, a partir de las 6:15, y también el sábado en la mañana a partir de las 9:30. ¿Ya? Tenemos tanto sesiones teóricas, conceptuales, como sesiones prácticas, ya que a través de herramientas como Google Colab o Jupyter Notebook, que son herramientas de programación en la nube, nos pueden ayudar a ejecutar los códigos, a hacer pruebas de los métodos, ¿cierto? De manera remota. ¿Ya? Más información relevante, la postulación está abierta hasta el 20 de abril, así que ya no queda mucho. Inicio de clase ya se los comenté, los horarios están ahí más precisamente definidos, ¿cierto? Tanto los viernes como los sábados, excepto por supuesto cuando hay un sábado o un viernes feriado, que ahí como se posterga para la semana siguiente para no quedar traspapelado con los cursos. El arancel del diploma es de 2.150.000 pesos y hay descuentos tanto a exalumnos y funcionarios de la Universidad de Concepción, como también a empresas que quieran formar a sus trabajadores en esta área. ¿Ya? Bueno, está el contacto, ¿cierto? Para cualquier duda, consulta de tema de tanto de contenido como logístico, pueden hacer a ese correo, y los medios de pago. Así que eso es lo que yo les quería comentar, así que te doy el pase, Carla, para que veamos si es que hay alguna consulta, alguna pregunta, comentario. Bienvenido. Gracias, Julio. Sí, mira. Hola, quisiera saber
qué se le puede aportar a alguien que ya cursó un diplomado de Big Data y Machine Learning. ¿Se recomienda este diploma o es preferente otro programa? Buena pregunta. Yo lo recomiendo igual por las temáticas externas, a lo que es Machine Learning dentro del diploma. Por ejemplo, lo que es los cursos de optimización y de procesamiento del lenguaje natural, ya que eso es algo extra. Difícil encontrar un diploma de esas temáticas en particular, así que yo creo que aparte de los conocimientos y las herramientas de esas temáticas, se combina bien con lo que ya sabe de Big Data y Machine Learning, así que sí, yo creo que sería un muy buen aporte también para ti tomar este diploma. Gracias, Julio. Ujú. Bueno, como les escribí ahí también en el chat, y como aparece acá en el correo uds@inf.udec.cl, cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer a ese correo. Ujú. No sé si habrá otra consulta, alguna duda. Yo veo una consulta, perdón Carla, yo veo una consulta en el chat, creo que de Pamela Araya, que dice que le interesa saber para qué prepara el diploma en IA, para qué queda apto la organización y a qué nivel. Bueno, espero que haya servido de algo lo que comentaba, pero para complementar un poquito, la idea de este diploma es entregarles las herramientas para que puedan primero identificar en sus organizaciones dónde la inteligencia artificial podría aportar, es decir, qué preguntas la inteligencia artificial podría responder. Eh, Segundo, ya que está identificado, ¿cierto?, esta pregunta, esta problemática que se puede tratar de resolver, ¿qué métodos de los que se ven en el curso podrían ayudar a resolver esta pregunta, ayudar a resolver el problema? Si probablemente haya que probar más de uno, ¿cierto? No está de más. Y tercero, también le dar herramientas para implementar, ya que tenemos el curso de programación y todo el diploma tiene un componente práctico bastante fuerte, para implementar y evaluar estos métodos y poder, por último, poder finalmente comprobar que realmente servía o no, ¿cierto? ¿Qué tanto ayudó en base a los datos que tenga a disposición, por ejemplo, o el acceso a los recursos que son críticos para poder realizar estas soluciones? Bueno, por eso que también, por un lado, la persona que sale el diploma es capaz de ella misma, si tiene, por ejemplo, acceso a los datos, por supuesto, de la organización, o a la toma de decisiones, es capaz de implementar estas soluciones a distintos niveles de la organización, pero también de trabajar en equipo de trabajo, por supuesto, con otros profesionales de su misma industria, formar equipos de trabajo en los cuales podría poder delegar ciertas tareas en base al conocimiento que entrega el diploma. Eso nomás quería complementar. Súper. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias también, Cristóbal, por tu presentación. Ahí también vi que Cristóbal estuvo respondiendo algunas preguntas que quedaron pendientes, así que espero que todas hayan podido ser resueltas, y en caso de que haya quedado alguna, tienen nuestro correo y la pueden hacer ahí. Así que eso, les damos ahí entonces le doy el pase a Julio y a Cristóbal para que se puedan despedir. ¿De parte tú, Cristo? Chao. Ah. Bueno, gracias por escuchar la charla y los insto a seguir leyendo respecto a estas técnicas. Como dije, algo bastante transversal, es muy útil y al menos para poder comunicarnos en grupo interdisciplinario es súper bueno. Así que muchas gracias nuevamente y chao. Bueno, yo también les quería repetir la invitación encarecidamente a formar parte del diploma. En realidad, el hecho de capacitarse en IA está siendo ya algo cada vez más necesario. Vemos, como les comentaba yo, ¿cierto? Las empresas que quieren hacer cambios con IA muchas veces fracasan porque no hay capital humano que pueda hacerlo, no porque no tenga aplicación. Las empresas que exitosamente implementan inteligencia artificial se distinguen del resto, son más eficientes, son más competitivas. Entonces también es un tema de supervivencia, digamos, en un medio que es cada vez más competitivo. Así que los invito, esta revolución está pasando sí o sí, queramos o no queramos nosotros formar parte de ella, así que les invito a ser protagonistas de esta revolución tecnológica. Eso. Muchas gracias por su tiempo, que esté todo bien y quedamos entonces atentos a sus consultas. Así es. Buenas noches. Chao, Cristóbal. Chao, Julio. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.